El umbral de las tres voces, por Lilian Drackenblood. Desperté con la sensación inequívoca de haber abandonado un lugar al que pertenecía. No era la clase de sueño que se desvanece como neblina cuando la mente despierta. Aquello permanecía adherido a la memoria con la claridad incómoda de un recuerdo auténtico. Caminaba por avenidas iluminadas con faroles altos y elegantes, entre edificios de piedra pálida y balcones de hierro trabajado. Sin embargo, los habitantes de aquella ciudad no eran humanos, eran gatos, no simples animales, sino seres erguidos, vestidos con capas, chalecos bordados, bastones finamente tallados y sombreros que indicaban, según comprendí con una naturalidad inquietante, su rango dentro de una jerarquía compleja. Algunos llevaban insignias metálicas en el pecho, otros lucían mantos de terciopelo oscuro. Todos hablaban con una dicción impecable, como si cada palabra hubiese sido ensayada durante generaciones. Yo también hablaba con ellos, y en el sueño aquello no parecía extraordinario. Recuerdo con precisión a uno en particular. Su pelaje era rojizo y espeso, y llevaba una capa de color carmesí que caía con gravedad ceremonial sobre sus hombros. Un pequeño sombrero puntiagudo descansaba entre sus orejas, ligeramente inclinado, como si se tratara de un gesto estudiado. Estaba sentado frente a una mesa cubierta de libros antiguos, velas, frascos de vidrio. «No deberías permanecer aquí», dijo con voz tranquila. No me sorprendió entenderlo. «Busco a alguien». El gato me observó durante un largo momento. Sus ojos verdes reflejaban la luz de la vela con una inteligencia difícil de describir. «Lo sé», respondió finalmente, «pero no está en ese lado». Sentí una inquietud súbita. «¿Dónde, entonces?» El gato inclinó ligeramente la cabeza. «En tu mundo tampoco», añadió, «pero es el único lugar desde el que podrías empezar a encontrarlo». Luego dijo algo más, algo que aún resuena con una claridad dolorosa. «Debes regresar. Aquí solo perderías más cosas». Fue entonces cuando desperté. Durante todo el día aquella conversación permaneció flotando en la mente como un eco persistente. Había sueños vívidos antes, por supuesto, pero ninguno con la coherencia de aquel mundo ni con la sensación de haberme despedido de él. La noche llegó sin que lograra apartarlo del pensamiento. Por esa razón salí a caminar. El aire nocturno siempre había tenido la capacidad de ordenar lo que la mente enreda. Caminé sin rumbo por calles apenas iluminadas, escuchando el sonido distante de carruajes y el rumor del viento entre las estructuras de hierro de los faroles. Fue entonces cuando vi las luces. Una feria. No recordaba haberla visto antes en esa zona de la ciudad. Las carpas coloridas se alzaban entre postes de madera y el aire estaba lleno de música desafinada, risas y el titinear de monedas de mesas de juego. Entré sin pensarlo demasiado. Había ruedas de azar, juegos de cartas, máquinas de resortes y vendedores que ofrecían dulces envueltos en papel brillante. La feria tenía algo extraño, como si perteneciera a otra época o a otra lógica del mundo. Mientras avanzaba entre las carpas, una en particular llamó mi atención. Era más oscura que las demás. Sobre la entrada colgaba un letrero pintado a mano. Madame Eliara, lectura de fortuna. No tenía intención de entrar, sin embargo, algo en el recuerdo del sueño, quizá la mesa, las velas, los frascos, me empujó hacia la cortina. Dentro, el aire olía a incienso. La mujer que esperaba al otro lado de la mesa llevaba un vestido negro adornado con cuentas plateadas. Sus ojos parecían observar algo detrás de mí, o dentro de mí. No hizo preguntas innecesarias. Barajó lentamente un mazo de cartas envejecidas. «Hay una pérdida», dijo antes siquiera de colocar la primera carta. No respondí, no era necesario. Extendió 5 cartas sobre la mesa. «El viajero», murmuró señalando la primera. «El que camina entre 2 senderos». Luego la segunda. «La puerta cerrada». La tercera. «La voz que advierte». Mi corazón dio un pequeño golpe. La mujer levantó la mirada. «Te han avisado antes». El recuerdo del gato regresó con una claridad casi dolorosa.
Pero hay fuerzas que te acompañan, continuó. Fuerzas antiguas. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Las cartas no bastarán. Sacó entonces una esfera de cristal que colocó en el centro de la mesa. La luz de las velas se deformó dentro de ella. Durante unos segundos no ocurrió algo. Luego, la expresión de la mujer cambió. Sus ojos se entornaron como si escuchara algo distante. 3 voces, susurró. Una pausa. 3. La atmósfera dentro de la carpa se volvió pesada. Dicen que debes volver, continuó. Volver al inicio del camino. El significado fue inmediato. Casa. Una casa que no había visitado desde hacía más de 10 años, desde que mis padres murieron. La casa quedó abandonada desde entonces. Nadie volvió a habitarla. Nadie quiso. La feria parecía menos luminosa cuando salí de la carpa. Las risas sonaban lejanas como si pertenecieran a otro mundo. Aquella misma madrugada emprendí el viaje. El camino hasta la vieja propiedad atravesaba colinas cubiertas de niebla y senderos olvidados por el tránsito. Al amanecer, la silueta de la casa apareció entre los árboles desnudos, tal como la recordaba. Alta, silenciosa, las ventanas oscuras como ojos cerrados. El portón chirrió al abrirse. El interior estaba cubierto de polvo, pero curiosamente nada parecía destruido. Los muebles permanecían donde siempre habían estado, como si alguien hubiese esperado un regreso inevitable. Avancé por el vestíbulo, entonces lo escuché. Un sonido, suave, como teclas de piano. Seguí el eco hasta el salón principal. Allí estaba, el viejo piano. Y sobre el banco una figura, vestida con un antiguo vestido blanco que parecía emitir una luz tenue propia. La figura tocaba lentamente una melodía que reconocí de inmediato. Era la canción que alguien solía tocar en mi infancia. El sonido se detuvo. La figura giró ligeramente. El rostro era imposible de distinguir con claridad como si la luz lo ocultara, pero una certeza se instaló en lo profundo del pensamiento. No era un fantasma, no era un recuerdo, era algo más complejo, algo que había aprendido a existir en el espacio entre el sueño y el mundo. Entonces escuché otra cosa, un sonido detrás de mí, un leve golpe de bastón sobre el suelo. Me moví lentamente. Sentado sobre la barandilla de la escalera observando la escena con absoluta serenidad, estaba el gato de capa carmesí. Sus ojos verdes brillaban en la penumbra. ¿Ves? Dijo con tranquilidad. Te dije que debías comenzar aquí. La figura del piano continuó tocando. La melodía ahora parecía abrir algo en el aire, como si la casa misma recordara. El gato inclinó la cabeza. La identidad, dijo suavemente, no es una sola cosa. Algunos de ustedes aprenden eso demasiado tarde. Luego añadió algo que aún no logro comprender del todo. Lo que buscas no se perdió, solo cambió de lugar en el mundo. La música continuó, y por primera vez en muchos años comprendí que quizá la pérdida no era un final, tal vez era una puerta.